Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. Los tres hijos de la casa Tyrell, con alrededor de 5.000 soldados completamente armados, asumieron la función de proteger la retaguardia e impedir que nadie atacara al ejército principal. Garland, mata a cualquiera que se acerque a la barrera del escudo, dijo Willas mientras desenvainaba su espada, listo para luchar contra sus soldados. Sabía que, al comenzar el ataque, los fanáticos y los creyentes devotos intentarían ayudar al gran septo de Baelor, y no podía permitir que eso sucediera. Loras, eres el más joven, no dudes en matar. Mirando a su hermano menor, que nunca había luchado en una guerra de verdad, Willas habló con un tono mortalmente serio. Aunque algo nervioso, Loras asintió mientras apretaba con fuerza la empuñadura de su espada. Lo sé, hermano, no te decepcionaré. Willas asintió con satisfacción y adoptó una expresión seria. Luego, dirigió su mirada hacia el gran septo de Baelor con frialdad. En la casa Tyrell, la fe de los 7 tenía una mala impresión de todos, sobre todo porque apoyaba a la casa Hightower en lugar de a la casa Tyrell. Solo espero que las cosas no se compliquen demasiado, murmuró Willas mientras observaba a los soldados que lo rodeaban. Formad filas y preparaos para la batalla. Gritó Willas con fuerza y los soldados tomaron posiciones defensivas con sus escudos. Por otro lado, Daenerys y Rhaenyra estaban una al lado de la otra con sus dragones, Valerion y Vermitor. Ambos dragones parecían agitados y era evidente que estaban de mal humor, lo cual no era sorprendente, dado que podían percibir los sentimientos de sus jinetes. La rabia y la furia parecían palpitar en las venas de ambos dragones, haciéndolos aún más violentos, como volcanes listos para entrar en erupción en cualquier momento. Quemen ese maldito tabique nasal hasta convertirlo en cenizas. Dijo Rhaenyra con un tono terriblemente frío. La imagen de Daenerys herida no se le quitaba de la cabeza, llenándola de rabia. Al ver la expresión de Rhaenyra, Daenerys sintió que su corazón se llenaba de una cálida y tierna sensación. No te preocupes, madre. Tengo la magia de Aenar para protegerme, no me pasará nada. Se suponía que Titus estaría con nosotros en este momento para protegernos. Él solo podría destruir el gran septo de Baelor, dijo Rhaenyra tras escuchar las palabras de Daenerys. Aunque sabía que era cierto que su hija no corría peligro por la magia que Aenar había implantado en todos los miembros de la casa Targaryen, no podía evitar sentirse disgustada al saber que su hija había sido herida por un fanático. Titus tiene que estar en un lugar más importante. Daenerys conocía la importancia de seres como Titus, Segismundo y Leda, los 3 pilares contra las fuerzas de la oscuridad. En lugar de protegerlos, sabía que el primarca sería infinitamente más útil en el ejército, eliminando a los enemigos de la casa Targaryen. Rhaenyra podía estar de acuerdo con las palabras de Daenerys, pero aún sentía que el mundo era muy peligroso, especialmente con la aparición de dioses, monstruos y otras criaturas. Era normal que tuviera ese tipo de preocupación rodeada de tantos enemigos poderosos. Hoy vamos a afirmar que el continente de Poniente tiene un único poder supremo, la casa Targaryen, y que no respetamos las leyes de los hombres ni de los dioses. Daenerys habló con tono frío mientras subía a la silla de montar de Valerion. El dragón ni siquiera tuvo que esperar las palabras de su jinete. Valerion se alzó del suelo y lanzó un rugido ensordecedor. Sus ojos, rojos como brasas, parecían especialmente feroces en ese instante. Rhaenyra siguió los movimientos de su hija y se sentó en la silla de Vermitor. El dragón de bronce era aún más violento que Valerion. Dejó escapar un rugido aún más fuerte, a pesar de ser solo unos metros más bajo. Las 2 criaturas aladas se elevaron hacia el cielo mientras batían sus poderosas alas. Montfort, que se encontraba en primera línea, alzó la vista al cielo y vio a los 2 dragones dirigiéndose hacia el gran septo de Baelor. Por el rey Aenar. Gritó con fuerza y avanzó hacia el edificio religioso. Por el rey. Por el verdadero rey de Poniente. El ejército de la casa Tyrell y las demás casas menores avanzaban sin temor hacia el gran septo de Baelor. Las calles estaban repletas de soldados que avanzaban como olas, sin ningún obstáculo. Mejor dicho, nadie se atrevía a detenerlos. El gorrión supremo, que obviamente ya había recibido el informe del ataque, seguía vistiendo una sencilla túnica gris. Junto a él, había al menos 1000 hombres y mujeres. Lo más increíble era que todos llevaban armadura. Los herejes se acercan, dijo Gorrión Supremo con un tono suave y afable. Mátenlos en nombre de nuestro Dios. Ningún blasfemo debe quedar con vida. Con una diferencia en el número de enemigos, que era aproximadamente 10 veces mayor, el hombre parecía indiferente, como si fuera normal que 1000 personas derrotaran a un ejército de más de 10.000 soldados. En el nombre de Dios.
El ejército de Dios no fracasará. Dios de las 7 caras. Los fanáticos gritaban a viva voz. La furia y la ira se reflejaban en los rostros de todos los creyentes, indignados por el ataque. Gorrión Supremo vio esto y sonrió con satisfacción. Aunque el ataque lo había tomado por sorpresa, no entró en pánico. Simplemente tuvo que esperar un poco para informar a la gente común de lo que estaba sucediendo. En una ciudad de 500.000 de habitantes, incluso si solo 20.000 acudieran a ayudar, superarían en número al enemigo. Al mismo tiempo, no creía que esa monstruosidad incestuosa fuera lo suficientemente valiente como para matar a 20.000 plebeyos. Sin embargo, lo que Sparrow desconocía era que Ainar había dicho que los matara a todos sin piedad. Era mejor eliminar esos peligros ocultos ahora que dejarlos para el futuro, donde podrían unirse a un ejército mucho mayor. Así que Sparrow jamás esperó que Daenerys fuera tan decidida como para ordenar la muerte de todo plebeyo que se atreviera a defender la fe de los 7. Cuando Montfort y Aurane llegaron a la plaza del Gran Septo de Baelor, se sorprendieron al ver un ejército formal y debidamente armado. Quedaron atónitos, una expresión común en aquella época. 1000 piezas de armadura no eran algo frívolo, sino un recurso estratégico de guerra, y su fabricación a gran escala estaba prohibida para plebeyos y nobles de menor rango. El hecho de que la fe de los 7 tuviera un ejército de 1000 hombres y mujeres con armadura en la ciudad más importante de Poniente hizo que muchos señores pensaran que la fe de los 7 llevaba mucho tiempo preparándose para rebelarse. Le agradecieron a Daenerys por haber sido tan decisiva al destruir el Gran Septo de Baelor. Una vez que ese ejército intentó tomar la ciudad, pudieron controlar una buena parte de ella en poco tiempo, junto con la reputación de la iglesia, y en un solo día desembarco del rey debería estar de rodillas. Ataquen. Aurane fue el primero en avanzar hacia el ejército enemigo. Si había alguien que ansiaba ganar méritos, era él. El ejército seguía de cerca al bastardo de Driftmark, y ambos ejércitos chocaron de frente, uno intentando matar al otro a cualquier precio. Entre escudos, lanzas y espadas, intentaban atravesar al enemigo con brutalidad letal. Ambos bandos no escatimaban esfuerzos para matarse mutuamente. Era un verdadero infierno para quienes estaban en primera línea. Cuando un hombre moría, los que venían detrás ocupaban su lugar y continuaban la lucha, ajenos a los cuerpos que se amontonaban bajo ellos. Esta era la verdadera cara de la guerra. Los humanos se convertían en auténticos animales que solo sabían matarse entre sí. Gorrión Supremo se arrodilló y oró mientras todos se suicidaban frente a él. Los cuerpos caían a su alrededor, tiñendo de rojo el otrora inmaculado mármol, símbolo del pecado y la muerte. El hombre permaneció sereno y oró a pesar de la constante caída de los cuerpos de sus compañeros. De repente, 2 rugidos resonaron en el cielo, pero ninguno de los 2 ejércitos dejó de luchar cuando llegaron las criaturas aladas que estaban sobre él. Dracarys Valerion. Gritó Daenerys y Valerion obedeció. Fuego negro salió disparado de la boca en forma de embudo del dragón y se estrelló contra una de las torres del Gran Septo de Baelor. La llama entró en contacto con los muros de la iglesia, derritiéndolos ligeramente, pero lejos de lograr fundir la torre como lo había hecho Caraxes. Si bien la llama de Valerion no fue suficiente, la de Vermitor impactó contra la torre, aumentando aún más el calor. La llama de los 2 dragones bastó para derretir gran parte de la torre del Gran Septo de Baelor. Después de todo, la iglesia no estaba hecha del mismo material que Arenal. Ante la mirada atónita de todos en desembarco del rey, una de las torres del Gran Septo de Baelor se convirtió en un muro de llamas. Como todos esperaban, tras el incendio de la torre del Gran Septo de Baelor, la gente intentó ayudar llevando cubos de agua, pero pronto dejaron de hacerlo. No porque quisieran, sino porque las calles estaban llenas de soldados con escudos y lanzas, impidiéndoles seguir corriendo hacia el septo. La gente no era tonta, especialmente después de lo que sucedió en desembarco del rey hace unos días. El ambiente tenía el mismo olor a guerra. Tras preguntar a los soldados, algunas de las personas más tranquilas se retiraron prudentemente, pero la noticia de lo que estaba sucediendo se extendió tan rápido que incluso alguien de una civilización normal se habría sorprendido de la rapidez con la que podían propagarse las noticias en una sociedad tan atrasada. La ciudad pareció permanecer en silencio durante 10 largos minutos. Sin embargo, Willas, Garland y Loras eran los más nerviosos. Sabían que cuanto más silencio reinara en la ciudad, más terrible sería el caos. Aunque no temían a la gente común, los 3 hermanos se sentían inquietos. De repente, Willas notó que el suelo temblaba. Era leve, casi imperceptible, pero aún así lo notó y gritó con fuerza. «¡Vienen!». Con las palabras de Willas, la figura de cientos de personas apareció ante ellos.
Solo eran cientos en la primera línea, había al menos decenas de miles de personas. Joder. ¿Qué les hizo la iglesia a estas personas? ¿Resucitar a sus parientes? Gritó Loras furioso mientras la multitud se estrellaba contra la barrera de escudos. Los plebeyos no usaban armas de acero, sino cuchillos oxidados, que eran incluso más peligrosos que las espadas. Matad. Willas volvió a gritar, transmitiendo su orden soldado por soldado. Las lanzas de los soldados de la casa Tyrell no vacilaron y comenzaron la masacre. En lugar de permanecer en un solo lugar, la barrera de escudos avanzó, dejando cadáveres por doquier. En cuestión de minutos, la sangre cubría las calles y se acumulaba en ellas. Las decenas de miles de personas estaban dispersas por varias calles, y en cada una de ellas había muros de escudos para detener su avance. Las órdenes de Willas eran claras y firmes. Matar sin vacilar. Desde la danza de los dragones, este fue quizás el conflicto interno más sangriento en la historia de la ciudad. Los plebeyos no tenían armas ni armaduras, pero la historia les había enseñado que una multitud enfurecida podía ser más temible que cualquier ejército. Eso fue lo que pasó. A pesar de su superioridad numérica, los soldados de la casa Tyrell comenzaron a flaquear. Mataban a uno y aparecían dos más para ocupar el lugar del muerto. Parecía que la gente no temía a la muerte, o más bien, parecían ansiosos por morir y encontrar a su Dios. Muchos soldados de la casa Tyrell murieron a causa de estas personas, y las bajas siguieron aumentando con el paso del tiempo. Cuando Willas apuñaló a un plebeyo en el ojo con su espada, toda la ciudad pareció temblar por un instante. El heredero del jardín alto alzó la vista al cielo con horror y vio llamas verdes que se elevaban hacia el firmamento. Aunque se encontraba lejos de las llamas, el intenso calor de estas lo alcanzó y lo aterrorizó. «Fuego Valirio», exclamó Willas, con una expresión de horror, al recordar la descripción del fuego verde viviente que había hecho el gremio de alquimistas de desembarco del rey. «Malditos fanáticos, malditos alquimistas estúpidos, ¿os atrevéis a traicionar a la casa Targaryen?» Willas mostró una expresión fría de ira. En el lugar donde estalló el fuego Valirio, los cuerpos humeantes de la casa Tyrell y la plebe se mezclaban sin distinción. ¿Cómo podían los plebeyos manipular algo tan volátil como el fuego Valirio, que ni siquiera los piromantes del gremio de alquimistas se atrevían a manejar sin extrema precaución? Lo ocurrido fue consecuencia del uso indebido del sistema Windfire por parte de estos hombres, que provocó la muerte de personas de ambos bandos. De repente, dos explosiones más se alzaron hacia el cielo. Llamas verdes, que parecían vivas, ardían con intensidad y sin fin aparente. Los gritos de la gente que ardía viva resonaron por toda la ciudad, helando la sangre de cualquiera que los escuchara. «Mantengan sus posiciones», gritó Willas al sentir que la moral del ejército decaía con las explosiones consecutivas. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, unas llamas color bronce llenaron su visión. Aunque no era el objetivo de los ataques, Willas podía sentir el calor extremo. Al alzar la vista, el heredero del jardín alto vio un dragón de color bronce que escupía fuego a la gente común. Sabiendo que era un buen momento para levantarle el ánimo, Willas gritó con fuerza: «Por la casa Targaryen». Las palabras de Willas parecían cobrar mayor relevancia en los ojos de los soldados. El dragón era la mejor prueba de que iban a ganar. «Por la casa Targaryen. Por la casa Targaryen. Por la casa Targaryen». Rhaella contempló la ciudad envuelta en llamas verdes con una mirada fría y penetrante. El fuego Valirio seguía arrasando el suelo, las casas y todo lo que encontraba a su paso. La intensidad de las llamas era tan poderosa como la de un dragón, aunque ni de lejos tan fuerte ni tan intensa como la de un dragón adulto. Dracarys. Rhaella no dudó ni un instante. Ordenó a Vermitor que quemara a los súbditos de la casa Targaryen sin vacilar. Estas personas eran creyentes y fanáticos de la fe de los siete. Era mejor matarlos a todos ahora mismo para evitar muchos problemas en el futuro. Pero ella no se conformaría con matarlos. Sus familias también serían arrestadas y asesinadas. Podía imaginar que las familias de estas personas también estaban profundamente ligadas a la religión. ¿Cómo podía permitir que estas personas siguieran existiendo? La imagen de su hija herida reapareció en su mente una vez más, lo que llevó a Rhaella a ordenar la muerte de esas personas con aún mayor crueldad. Vermitor parecía más ansioso que Rhaella por quemar gente viva, y el dragón de bronce rugió con fuerza. Llamas color bronce cayeron sobre los indefensos plebeyos, mientras gritos de dolor y agonía se extendían por todo el lugar. Rhaella no mostró piedad y continuó quemando a sus súbditos con una frialdad que sorprendería incluso a Aenar. Sin embargo, cuando quemó a cierta persona, unas llamas verdes estallaron con furia, elevándose hacia el cielo junto con una nube verde.
Para cuando Raella se percató, las llamas verdes casi la habían alcanzado a ella y a Vermitor. Vermitor lanzó un rugido furioso y retrocedió ante las llamas verdes. Sin embargo, al estar tan cerca de las llamas, Raella sintió que el aire se enrarecía y sus labios se resecaban. Chispas verdes flotaban a su alrededor mientras los gritos de abajo se intensificaban. El olor a carne humana quemada parecía impregnar toda la ciudad. Las llamas verdes y bronceadas se entrelazaron, convirtiendo la situación de abajo en un verdadero infierno en la tierra. Incluso las casas y los pisos comenzaron a derretirse por el calor extremo. Desde lejos, Desembarco del Rey parecía estar expulsando una enorme cantidad de humo y llamas, dejando a todos horrorizados. Daenerys, volando sobre el gran septo de Baelor, no mostraba una expresión particularmente seria. No era una chica ingenua que pensara que nadie moriría por sus órdenes. Aenar le había enseñado que muchos morirían por su ambición. Lo que resultó ser cierto fue que el número de personas que habían muerto al comienzo de la Reconquista ya superaba las 30.000 y la cifra aumentaba rápidamente, ya que Raella estaba quemando vivas a decenas de miles de personas en ese momento. Los ojos color lila de Daenerys se posaron en el anciano que vestía una túnica gris. Estaba arrodillado y rezando, como si no le importara lo que sucedía a su alrededor. Con una sonrisa fría, Daenerys hizo que Valerion se quedara inmóvil en el aire mientras batía sus alas con fuerza. Gorrión Supremo abrió los ojos y miró al dragón negro de escamas rojizas que se alzaba en el aire, batiendo sus alas, levantando polvo a su alrededor y agitando su cabello. No había rastro de miedo en su mirada mientras se enfrentaba a la bestia y a su jinete. En nombre del rey Aenar de la casa Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roiners y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino, dijo Daenerys, mirando fríamente al hombre arrodillado ante el gran septo de Baelor. Te declaro traidor a la corona. La sentencia para un traidor es la muerte. Vete al infierno ardiendo con las llamas del dragón. Dracarys. Valerion abrió la boca y escupió llamas negras y rojas ante cualquier vacilación, formando un embudo dirigido hacia Gorrión Supremo. El hombre continuó rezando en silencio mientras las llamas lo envolvían como una ola de fuego. Mientras ardía, Gorrión Supremo observó en silencio a la chica que montaba el dragón, esbozando una sonrisa. Sus labios se movían como si fuera a hablar, pero debido a la falta de cuerdas vocales, su voz no salía. Pero Daenerys sabía leer los labios y entendió lo que él quería decir. No moriré hasta que mi Dios lo quiera. Podéis quemar mi cuerpo, pero mi alma es eterna. Murmuró las últimas palabras del Gorrión Supremo. Daenerys mostró una expresión de extremo desprecio ante las palabras del sectario. Un perdedor todavía quería parecer digno incluso en la muerte, lo cual le resultaba ridículo. Si crees que tu alma es inmortal, quemaré a tu Dios ante tus propios ojos, susurró Daenerys mientras observaba el cadáver carbonizado que aún permanecía arrodillado con las manos juntas, rezando. La muerte de Gorrión Supremo no detuvo a la gente. Al contrario, el hombre se convirtió en un mártir a sus ojos. La muerte no parecía un mal destino si eran recibidos en los brazos del dios en el que creían. Daenerys finalmente comprendió las desventajas de luchar contra una organización religiosa tan antigua y arraigada en Poniente. Incluso entendió por qué Jaehaerys I había elegido la paz en lugar de la guerra. Esta guerra santa no sería como otras guerras que duraban meses o incluso años. Podía imaginar que duraría cientos de años. 100 años de guerra no era algo que un reino pudiera soportar fácilmente, así que podía imaginar por qué Jaehaerys había elegido la paz a pesar de los intentos de asesinato contra su propia esposa. Sin embargo, si Aenar estuviera en el lugar de Jaehaerys, Daenerys estaba segura de que su marido incendiaría la ciudad vieja sin dudarlo ni un instante. Sin embargo, Daenerys no se desanimó por la duración de la guerra. La fe de la gente podía perdurar mucho tiempo, pero cuando el dios de las 7 caras dejó de responder a los creyentes, se preguntó cuánto duraría la fe de los 7. Por un lado, existía un dios que obraba milagros y bendecía a la gente. Por otro, un dios indiferente al que no le importaban los seres humanos. Ante una realidad tan dispar, hasta un ciego sabría a qué dios rezar. Así pues, aparte de los fanáticos, la guerra de fe apenas había comenzado, pero la casa Targaryen ya había empezado a tomar la delantera. Claro que, si el dios de las 7 caras usaba el poder divino para obrar milagros, la guerra se prolongaría aún más, pero ¿era eso posible? ¿De verdad los dioses ayudarían a los humanos a costa de su propia existencia? ¿Cuántos años habían pasado desde que se produjera un verdadero milagro en Poniente? En la larga tradición de la fe de los 7, no se había registrado ni un solo milagro.
La prueba está en que no existían canciones ni pinturas que presentaran tales milagros al mundo. A partir de esto, cualquiera puede imaginar la indiferencia de los dioses. Al ver a los soldados de la fe militante matando a sus soldados, Daenerys mostró una mirada fría e hizo que Valerion dirigiera su mirada hacia esa gente. Dracarys. Las frías palabras salieron de los labios de Daenerys sin vacilación alguna y el dragón aceptó la petición. Una lluvia de fuego negro y rojo cayó sobre aquella gente como el castigo de los dioses, y así lo percibieron ellos. La plaza donde se libraba la batalla se convirtió en un auténtico infierno. La estatua del rey Baelor I Targaryen, que mostraba una expresión serena y apacible, se fue derritiendo gradualmente bajo las llamas del dragón. Casi como si anunciara el fin de la iglesia. Aurane solo sentía las ráfagas de calor en la cara, pero no dejó de atacar a sus enemigos. El bastardo de Driftmark era un excelente espadachín, superior a los soldados que tenía delante, que parecían haber recibido solo entrenamiento básico. Lo cual era normal. Era imposible que 1000 personas entrenaran sin llamar la atención de la corte de Robert Baratheon. Aunque Robert fuera un gobernante mediocre, sabía que el hecho de que la fe de los 7 tuviera soldados representaba un peligro que ningún rey deseaba. Tras dar un paso atrás para recuperar el aliento, Aurane observó la escena que tenía ante sí. Ver a gente quemada viva no alteró en absoluto su expresión. Simplemente sintió lástima por no haber matado a más personas. Al alzar la vista, vio que el dragón negro de la reina seguía escupiendo llamas durante otros 30 segundos antes de detenerse al comprobar que todos los enemigos habían muerto. Al mirar hacia la ciudad, Aurane pudo ver al dragón de la reina viuda sobrevolando la ciudad mientras escupía llamas bronceadas en ciertas áreas sin tocar las casas de la gente. Sin embargo, lo que le preocupaba eran las llamas verdes que se elevaban hacia el cielo. Por lo que sabía, un incendio forestal podía durar semanas sin intervención humana. Si el fuego se prolongaba tanto, el riesgo de incendios aumentaría considerablemente y muchas personas podrían morir. Recordando algo, Aurane actuó con rapidez en cuanto los enemigos estuvieron muertos, tomó a un puñado de hombres y corrió hacia el gremio de alquimistas, que estaba ubicado al pie de la colina Visenya, a lo largo de la calle de las Hermanas. Aurane irrumpió por la puerta del gremio, sin prestar atención a los acólitos, y miró directamente al anciano pálido. Parecía que el hombre ya esperaba su visita. Antes de que digas nada, no somos responsables de la creación del fuego valirio que se usó en Desembarco del Rey, dijo Aine con un tono de impotencia y algo de tristeza. No esperaba que los pecados de su amo recayeran sobre él. No habría problema si Robert controlara Desembarco del Rey. Podría salirse con la suya otorgando beneficios al rey, pero desafortunadamente el fuego valirio se utilizó contra la casa Targaryen en la lucha contra la iglesia. El gremio de alquimistas no quería, desde luego, meterse en ese lodazal y quedarse entre dos gigantes mientras luchaban. La frase "cuando los dioses luchan, los mortales sufren" nunca había sido tan cierta para Aine como en ese momento. ¿Hay alguna forma de apagar el fuego salvaje? Aurane no tuvo reparos en responderle a Aine y preguntó fríamente. Estaba cubierto de sangre, lo que lo hacía parecer aún más aterrador. Puedes cuestionar nuestros métodos, pero no nuestros resultados. Aine actuó como si Aurane hubiera matado a su madre. El hombre parecía tan ofendido por las palabras del bastardo que lo miró con enojo. El fuego salvaje es nuestra obra maestra y el secreto mejor guardado de nuestra orden. Se ha perfeccionado a lo largo de los siglos para alcanzar el máximo poder. No hay nada que pueda extinguir las llamas verdes. Sin percatarse de la expresión cada vez más sombría de Aurane, Aine habló con todo el orgullo que lo caracterizaba. «Vendrás conmigo a conocer a la reina», dijo Aurane con tono sarcástico mientras arrastraba al anciano como si fuera un saco de patatas, ignorando por completo sus protestas. Aurane llevó a Aine directamente ante Daenerys, quien escuchaba con expresión serena. Al mirar al anciano que tenía delante, sus ojos brillaron. ¿Se puede meter fuego valirio en baldes y arrojarlo a un castillo? Aine sabía perfectamente lo que la joven reina tenía delante, pero en lugar de negarlo, habló con calma. Aegon IV nos pidió que le construyéramos dragones. Así que los estúpidos alquimistas construyeron enormes aparatos equipados con bombas que lanzaban chorros de fuego valirio. Una de las máquinas se incendió en el bosque real y pronto las 7 ardieron, arrasando con una cuarta parte del bosque. Daenerys extinguió el plan que se estaba gestando en su mente en el mismo instante en que escuchó las palabras de Aine. Mis antepasados crearon el fuego forestal para que fuera lo más poderoso posible, pero olvidaron crear algo que pudiera controlarlo. Cualquier movimiento demasiado rápido o un simple impacto puede hacer que el fuego reaccione y provoque una explosión.
Aguine habló con un tono de impotencia y amargura en su voz envejecida. Si se pudiera controlar el fuego valirio, el gremio de alquimistas se haría inmensamente rico, vendiéndolo a todo Poniente y esos. Tan solo imaginar semejante escenario ideal le aceleraba el corazón, pero por desgracia, era solo un sueño lejano que jamás se haría realidad. Daenerys observó el humo verde que se elevaba hacia el cielo con una expresión igualmente impotente. El fuego no parecía dar señales de extinguirse pronto, lo que la preocupaba ante la posibilidad de un incendio en Desembarco del Rey. De repente, Daenerys sintió que la daga de obsidiana que llevaba en la cintura comenzaba a calentarse, y un pequeño flujo de información la alcanzó. La mirada de Daenerys se nubló al asimilar la información. Nota. Similar a las velas de cristal hechas de obsidiana que pueden transmitir imágenes a largas distancias. Desenvainando la daga, Daenerys cerró los ojos y, ante la mirada atónita de todos, la daga comenzó a emitir un resplandor carmesí. Nubes oscuras cubrieron Desembarco del Rey en un instante. En ese mismo segundo, una gota de agua cayó al suelo, luego otra y otra más. En cuestión de segundos, una lluvia torrencial azotó Desembarco del Rey. Ante la mirada atónita de Aline, el humo que había estado saliendo de las llamas verdes cesó por completo en cuestión de segundos, mientras que el fuego verde que parecía no dejar de arder nunca se extinguió ante sus ojos. Magia. Como piromante, Aline sin duda podía usar magia, pero la cantidad de magia que usaba daba la impresión de que ningún ser humano podría tener tal poder. Aurane, ve y ayuda a los hermanos Tyrell y mata a todos los creyentes y fanáticos. Daenerys no se inmutó ante la expresión de Aline y habló con tono majestuoso, mirando a Aurane. Sí, mi reina. Al ver que Daenerys le había permitido a él, en lugar de a su hermano, comandar el ejército, Aurane supo que había entrado en el centro del poder en la corte de la casa Targaryen. En cuanto a ayudar a matar a tanta gente, a Aurane no le importaba. Incluso quería que hubiera más para parecer más competente a los ojos de Daenerys. Al ver caer la lluvia sobre la ciudad, Daenerys se sintió feliz. Con la magia de Aenar, no tenía que preocuparse por un posible incendio. Acabemos con los disturbios rápidamente para calmar a la gente y luego distribuyámosles comida y mantas. Tras lo sucedido, Daenerys sabía que debía tranquilizar al pueblo. La muerte de decenas de miles de plebeyos no era algo trivial. Tenía que darles una explicación o Desembarco del Rey se convertiría en una ciudad sin habitantes. Sí, mi reina. Montfort, al ver a su hermanastro al mando del ejército, mostró un rastro de celos en su mirada, pero lo disimuló rápidamente. Aunque Daenerys lo notó. A su parecer, ver a los hermanos enfrentados era algo positivo. Todos los ministros debían ser enemigos entre sí para que las facciones de la corte no se unieran y acumularan demasiado poder, lo que podría amenazar al rey. Solo un gobernante insensato permitiría que sus ministros fueran amigos. Mediodía después. Daenerys estaba sentada en el trono de hierro escuchando el informe de la batalla. Alrededor de 37.000 personas habían muerto. Cuando Daenerys escuchó la cifra, ella y todos los demás no pudieron evitar respirar hondo. Como nobles, sabían lo difícil que era reunir un ejército, pero con solo atacar a la iglesia, la fe de los 7 había logrado congregar un ejército del tamaño de una gran casa noble. Dorne no contaba con un ejército tan numeroso, e incluso sin armadura, los plebeyos lograron causar algunos daños a los 18.000 hombres de la casa Tyrell que entraron en Desembarco del Rey. Hemos perdido unos 7.000 hombres. Cuando Willas pronunció estas palabras, su expresión era sumamente sombría. 7.000 soldados entrenados y con armadura murieron en el motín de Desembarco del Rey. Un precio muy alto. Los lores respiraron hondo al escuchar la cifra de muertos de la casa Tyrell. 7.000 soldados era algo que ellos, señores de casas nobiliarias menores, jamás podrían haber imaginado, pero esos 7.000 hombres murieron en menos de un día de batalla. Daenerys se acarició la frente y suspiró. Aunque sabía que el poder del pueblo era grande, matar a 7.000 hombres completamente armados y entrenados era una cifra aterradora. Desembarco del Rey tenía 500.000 de habitantes. ¿Qué pasaría si todos se rebelaran? Incluso si ganaran usando dragones, Desembarco del Rey sería declarada ciudad de cenizas, y un rey no puede gobernar sobre cenizas. La iglesia es demasiado peligrosa para seguir existiendo. Todos estaban de acuerdo con las palabras de Montfort, especialmente después de haber visto el poder de la iglesia. Ahora que conocían el poder de la iglesia, ¿cómo podían permitir que semejante peligro entrara en su feudo? Y si la iglesia decidía que había llegado el momento de que Poniente se uniera a la fe de los 7, ¿había alguien que pudiera impedirlo? Al ver a Daenerys, todos los señores dieron gracias a los dioses por el regreso de la casa Targaryen a Poniente.
Solo la casa Targaryen podía luchar contra la iglesia, por lo que la lealtad a la casa Targaryen aumentó casi de inmediato. Al percatarse de esto, un brillo de astucia apareció en los ojos de Daenerys. Los nobles finalmente comprendieron que, sin la casa Targaryen protegiendo todos los privilegios de la nobleza, no serían diferentes de simples comerciantes adinerados. Por desgracia para estos nobles, Daenerys sabía que Aenar tenía planes para despojarlos de su poder y centralizar el poder de la corona en las regiones vasallas. Por lo tanto, la lealtad de estas personas era prescindible a sus ojos. Sin embargo, ¿cómo podía decir eso en ese momento? Que trabajaran para la casa Targaryen y luego les quitaría el derecho a gobernar. Solo así la casa Targaryen gobernaría durante miles de años sin problemas. Comiencen los preparativos para marchar hacia Antigua, la ciudad más rica y grande de Poniente, dijo Daenerys con tono majestuoso. Aún recordaba las palabras del Gorrión Supremo cuando éste estaba a punto de morir. Ella hará lo que Visenya I Targaryen quería hacer en la época del reinado del rey Aemys I Targaryen. Kemenol Town hasta los cimientos. Sí, mi reina. Respondieron todos a la vez. Tras el ataque al gran septo de Baelor, todos sabían que la fe de los 7 debía ser destruida o tendrían muchos problemas en el futuro. ¿Y las tierras de los ríos, mi reina? Preguntó Mase, señor del jardín superior, con un dejo de preocupación. Aunque era imposible unirse al ejército, principalmente por falta de logística, aún podían enviar entre 10.000 y 20.000 hombres para ayudar a Aenar en las tierras de los ríos. No te preocupes, Lord Mase, Daenerys negó con la cabeza y habló con calma. Mi esposo no necesita ayuda. Tienen un ejército de más de 120.000 hombres, todos veteranos y armados con armadura. Mase asintió, mostrando una expresión de alivio. Aún recordaba la rebelión de hacía 14 años. Si no hubiera perdido un año intentando conquistar Bastión de Tormentas, se habría unido al príncipe Raegar y tal vez nada de esto habría ocurrido. Sabía que, debido a sus actos, era improbable que llegara al centro del poder en desembarco del rey. Por suerte, su hijo Willas representaba a la casa Tyrell en la corte de Aenar. Mar estrecho. Una flota de barcos surcaba las olas rumbo a desembarco del rey. Sin embargo, lo más llamativo era el escudo de la Compañía Dorada. En el barco, un joven alto, de cabello azul y ojos morados, vestía túnicas rojas y negras. Lo más llamativo era que su ropa tenía bordado en el pecho el escudo de armas de la casa Targaryen. Junto al joven había 2 hombres. Arry Strickland, actual capitán general de la Compañía Dorada, y Jon Connington, antiguo confidente de Raegar Targaryen. En ese momento, la identidad del joven no podía ser más evidente. El joven Griff, o como a él le gustaba llamarse, Aegon Targaryen, hijo de Raegar Targaryen. Jon, ¿crees que mi hermano me aceptará de vuelta? Preguntó Aegon con un tono ligeramente preocupado. Después de todo, había nacido antes que Aenar y, técnicamente, era el heredero legítimo de la casa Targaryen. Aenar era solo el segundo hijo y no tenía derecho al trono de hierro mientras Aegon viviera. Pero eso era precisamente lo que le preocupaba. No se preocupe, su gracia, dijo Jon Connington con un tono tranquilo y amable. Aenar es hijo de Raegar, así que usted es tan honorable como él. Es la legítima heredera al trono y, siempre que se case con una de las hermanas de Raegar, tendrá un caballero dragón a su lado. Si tales palabras se hubieran pronunciado en el campamento de la Legión Roja, Jon Connington habría sido desollado vivo y quemado en la hoguera por la Inquisición por semejante blasfemia contra el Mesías. La Compañía Dorada había seguido a su gracia. Arry Strickland habló con un tono tranquilo y seguro. Sus 20.000 hombres eran la élite de la élite, tenía el capital para estar seguro. El sueño de toda la Campaña Dorada estaba a punto de hacerse realidad. Un atisbo de orgullo se reflejó en el rostro envejecido de Arry. Las palabras de sus confidentes tranquilizaron a Aegon, quien esbozó una sonrisa y murmuró para sí mismo. Aegon VI viene a poniente. Tierras de los ríos, castillo de Arrenal. Bom. 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 Las balas de cañón surcaban el aire a una velocidad vertiginosa e impactaban contra las gruesas murallas del castillo, pero apenas causaban daños. Al son de cuerdas que eran lanzadas, los trabucos arrojaron piedras hacia el castillo. El asedio de Arrenal llevaba más de 3 días y no había cesado. Las flechas llenaban el cielo y caían sobre el ejército de la casa Targaryen. Nota. Una curiosidad al azar: la lluvia de flechas solo ocurre en las películas o en los asedios reales a castillos. Disparar flechas hacia arriba es una auténtica estupidez en un campo de batalla, ya que la flecha pierde su poder de penetración. Así que las guerras que has visto en las películas son un tanto engañosas.
Nadie correría hacia el enemigo por una razón muy simple. La gente solo tiene una vida, e incluso en la Edad Media, la gente valoraba sus vidas. Parecen más motivados, comentó Rhaenys con un tono curioso ante la repentina motivación de los soldados de la casa Baratheon y los de la casa Lannister. Probablemente hayan llegado Tywin o Robert, o ambos. Mientras cortaba un trozo de queso con su cuchillo, Arianne comentó con tono frío al oír el nombre de Tywin. El norte recuerda a sus enemigos. Dorne también tenía un dicho similar. El desierto recuerda la ingratitud. La expresión de Rhaenys también se tornó fría al escuchar el nombre del cerebro detrás del asesinato de su familia. Las imágenes de Aegon con la cabeza estrellada contra la pared y la violación de su madre seguían muy presentes en su mente. Si Tywin ha llegado, también lo ha hecho la montaña. Al mirar a la hermana oscura que sostenía en la mano, la mirada de Rhaenys no podía ser más fría en ese momento. Al contemplar el deplorable estado de Arrenal, la mirada fría de Tywin recorrió a todos los presentes. Ya había recibido la noticia de que su hermano menor había muerto intentando salvar a su hijo. Al oírla, incluso el indiferente Tywin Lannister se enfureció enormemente. Kevan era su mano derecha. Habían estado juntos desde pequeños y era el único hermano en quien Tywin confiaba plenamente para suceder a la casa Lannister si algo sucedía. Ahora que la bruja roja lo había quemado vivo, ¿cómo no iba a estar furioso? Pero en ese instante, la mirada de Tywin se posó en Jaime, que estaba sentado en el asiento principal del Salón de los 100 Hogares. Tywin no pudo evitar fruncir el ceño al ver el estado de Jaime. Según la información que había recibido, su hijo había sido quemado vivo, usado como saco de boxeo y golpeado tan brutalmente que ningún ser humano podría sobrevivir. Sin embargo, delante de él, Jaime parecía estar perfectamente bien, también que Tywin pensó que la información que había recibido era errónea, pero ¿acaso los informantes se atrevían a mentirle? Jaime, ¿por qué no te levantas y vienes a verme? Preguntó Tywin con tono tranquilo, mirando a su primogénito. Jaime abrió los ojos. Un resplandor de 7 colores brilló ante ellos, pero desapareció tan rápido como apareció. Sin embargo, Tywin, que estaba totalmente concentrado en Jaime, notó la luz de 7 colores y entrecerró los ojos. A diferencia de otras personas que pensaban que la magia era solo un cuento de hadas, él sabía mejor que nadie que la magia era real y extremadamente peligrosa. Todos fuera. Tywin habló con tono frío y todos obedecieron. El prestigio del señor de Roca Casterly no tenía parangón en el ejército. ¿Qué te estaba pasando y por qué estás ileso? Preguntó Tywin directamente, mirando a su hijo con una mirada penetrante. Padre. Jaime mostró una expresión amarga. ¿Cómo no iba a percibir el cambio en su estado de ánimo? Rezaba todas las noches antes de acostarse, algo que antes le resultaba imposible, pero tras recibir la bendición del Dios de las 7 caras, sintió bondad y buena voluntad hacia la fe de las 7. Pero Jaime no se lo ocultó a su padre, incluyendo las palabras del Dios de las 7 caras y las extraordinarias fuerzas de la casa Targaryen. Una furia incontenible brotó en el pecho de Tywin. No estaba enfadado con Aenar, sino con el Dios de las 7 caras. Era como un volcán a punto de estallar, completamente furioso. Jaime siempre había sido su punto débil, el heredero que heredaría Roca Casterly y continuaría el legado de la casa Lannister, pero después de recibir la bendición del Dios de las 7 caras, supo que era imposible. Jaime habló de los cambios en su mentalidad y Tywin supo que su hijo se estaba convirtiendo en un fanático que obedecería las órdenes de la fe de los 7. En otras palabras, un títere al servicio de los demás. Con solo imaginarlo, el rostro de Tywin se contrajo de pura rabia. Jamás había sentido tanta furia como en ese momento. Ni siquiera Eris lo había enfurecido tanto. Pero en ese instante, sentía ira y resentimiento hacia el Dios de las 7 caras. ¿Puedes detener esto pecando? Tywin se calmó al instante. Su fría intención asesina solo le despejó la mente y le hizo pensar racionalmente. No lo sé. Jaime no quería convertirse en un arma para otros, y mucho menos en una marioneta en manos de la iglesia. Vete a tu habitación, yo haré que las mujeres vayan a las suyas. Tywin habló con tono decidido. Quería salvar a su hijo y en ese momento nada era más importante. No le importaba lo que pensaran los soldados al ver a tantas mujeres entrar en la habitación de Jaime. ¿Acaso los leones necesitaban escuchar a las ovejas? No. El león se comería a la oveja. Mata, viola o golpea, no me importa, haz lo que quieras, simplemente da rienda suelta a tus deseos. Tywin habló con tono autoritario. No le importaba si Jaime aceptaba o no, no permitiría que el orgulloso hijo de la casa Lannister se convirtiera en un animal en manos de otros.
Jaime quiso abrir la boca para negarse, pero la poca dignidad que le quedaba se había esfumado junto con la tenue esperanza de salir de la situación en la que se encontraba. Sin embargo, ¿cómo podían Tywin y Jaime ver las cosas desde el punto de vista de los dioses? ¿Pecado? A los ojos de los dioses, no existe el bien ni el mal, solo la voluntad suprema de sobrevivir más tiempo y nada más. Jaime podría ser el rey del infierno con todos los pecados de la humanidad, y al dios de las 7 caras no le importaría. Lo que hagan los humanos no les incumbe a los dioses. Por otro lado, en el bando de la casa Targaryen, cada vez más casas nobles se sometían a la casa Targaryen. Visenya aceptaba a todos sin discriminación ni intención de culpar a esos señores por la traición de años atrás. Esto solo incrementó el flujo de nobles que llegaban a las tierras de los ríos con sus ejércitos. Al no ser castigados, la última preocupación de estos nobles desapareció por completo. Por supuesto, el enorme aumento del ejército causó algunos inconvenientes, pero afortunadamente Aenar ya estaba preparado para ello y trajo suficiente comida para alimentar a 200.000 personas durante 3 meses, por lo que la situación no fue tan grave. Pero si el ejército del norte y el ejército del dominio se unieran al ejército principal, la comida definitivamente no sería suficiente, especialmente porque esta guerra duraría meses, e incluso tal vez un año. 120.000 hombres, informó Oberyn con expresión amarga. Cualquier general estaría encantado de comandar un ejército tan numeroso, pero a este ritmo, la comida y el acero no bastarán para abastecer a todo el ejército, especialmente cuando lleguen los 40.000 hombres y mujeres del ejército del norte. Habrá 160.000 soldados, que junto con los 90.000 de Reach, suman la espantosa cifra de 250.000 soldados. Desde luego, no había suficiente comida para abastecer a tanta gente, ni caballos, ni acero para espadas y armaduras. Como se suele decir, sin logística, la guerra ni siquiera puede comenzar. Visenya se acarició la frente, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Si Aenar llega con los norteños, las cosas se complican. Por suerte, la Fe Roja controla muchas ciudades de esos y puede abastecer de alimentos al ejército, así que no estamos preocupados. Pero 160.000 es el límite, ningún general iba a ponerse nervioso por unas pocas tropas más. De ahora en adelante, rechazaremos a todos los ejércitos que lleguen. Visenya ya no dudó, habló con tono decidido. Eso enfurecerá a los nobles que fueron rechazados, comentó Oberyn con una sonrisa. Sabía muy bien cómo pensaban los nobles, pues él mismo era uno de ellos. Visenya resopló con frialdad. Si guardan rencor, que se quejen con mi marido. Claro, si tienen el valor de hacerlo. Estos nobles habían esperado hasta este momento para unirse a la casa Targaryen, lo que demostraba que no eran valientes. Oberyn asintió. Solo un necio se quejaría de su reina ante un rey. La reina calienta la cama del rey, pero los nobles solo le dan la lata. Si la reina le susurra algo al oído, el destino de esos nobles será, cuanto menos, precario. No subestimes a un rey o una reina. Ellos mismos podrían ignorarte, pero sus súbditos sin duda no lo harán. Todos desean ganarse el favor del rey o la reina. En las intrigas cortesanas, era común que los nobles se mataran entre sí para obtener su favor. A Visenya no le preocupaban esos nobles de poca monta. Si de verdad se atrevían a quejarse delante de su marido, había otros nobles a su alrededor que necesitaban feudos. ¿Sabemos si Tywin y Robert han llegado a Arrenal? Preguntó Visenya, mirando a la mujer que cubría todo su cuerpo con ropas vaporosas, dejando ver solo sus ojos. El león y el usurpador han llegado a Arrenal, pero ha llegado una carta urgente de las tierras del oeste, respondió la mujer mientras colocaba una carta delante de Visenya, quien leyó su contenido con una sonrisa en los labios. Si logramos matar a Robert ahora mismo, la guerra estará ganada y podremos concentrarnos en el norte, murmuró Visenya, mirando el contenido de la carta. Balon Greyjoy, dijo con una mirada sarcástica. No era ninguna sorpresa que Tywin hablara con Balon. Era obvio que el viejo león de Roca Casterly quería utilizar al rey de las Islas del Hierro. Justo cuando Visenya estaba a punto de hablar con Oberyn, un soldado de la Legión Roja entró en la tienda principal y habló en tono respetuoso. Mi reina, el rey ha llegado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Los nobles de las tierras de los ríos y las regiones circundantes quedaron atónitos al ver una enorme sombra carmesí sobrevolándolos.
Las alas de Caraxes eran tan grandes que proyectaban una sombra capaz de cubrir todo el cielo ante los ojos de la gente. El olor a azufre y calor se extendía a medida que el dragón se movía, y los fuertes vientos que emanaban de sus alas hacían que cualquier persona más delgada o débil se estremeciera ante la fuerza de las ráfagas. Raymond Darry y Titus Blackwood miraron al dragón con total asombro. Habían visto a los dragones de la reina y la princesa, que eran realmente impresionantes, pero comparados con un dragón adulto de verdad, ninguno de los dos era nada. Caraxes era el verdadero terror en el corazón de la gente. Cuando alguien veía a un ser del tamaño de una colina pasar volando, lo único que sentía era terror y asombro. El enorme dragón carmesí era realmente impactante y aterrador, pero al mismo tiempo infundía una sensación de confianza que la gente no podía explicar. Era como si ya hubieran ganado contra un monstruo de ese tamaño. Hemos tomado la decisión correcta, comentó Raymond con una sonrisa de alivio. Ya confiaba en la casa Targaryen por su ejército y sus dragones, pero ver al dragón del rey solo le hizo darse cuenta de la suerte que tenía de serle fiel. Titus también estaba contento. Ver al dragón del rey en persona le hizo darse cuenta de que, en efecto, había sido sabio al elegir apoyar al legítimo rey de la casa Targaryen y no a algún usurpador gordo e inepto para que fuera rey. Ante la mirada atónita de todos los nobles, el ejército de 60.000 hombres se arrodilló y abrió paso al rey. Los soldados se golpearon el pecho con los puños y alzaron la cabeza al ver al Mesías caminar entre ellos. Sardaukar. Aenar habló y los 25.000 Sardaukar se pusieron de pie y clavaron sus lanzas en el suelo, provocando que el aire se distorsionara ligeramente. Han hecho un buen trabajo protegiendo a mi familia. Me siento honrado de tener soldados tan leales. Aenar rió y no escatimó en elogios. Los soldados de la máscara dorada no dijeron nada y solo golpeaban rítmicamente el suelo con sus lanzas. Naturalmente, se alegraban de ser alabados por el rey y su Mesías, pero su deber era proteger a la familia real, así que sentían que no hacían más que cumplir con su deber. Aenar miró a los Sardaukar con satisfacción, luego dirigió su mirada a la Legión Roja, que aún permanecía arrodillada, y habló con tono amable. Bien hecho. El dinero, el tiempo y la armadura que lleváis han sido un excelente uso. Jamás he visto soldados tan leales e indomables como vosotros. A diferencia de los Sardaukar, la Legión Roja simplemente se golpeaba el pecho con los puños, aunque todos estaban visiblemente más contentos con las palabras del rey. La mirada de Aenar se posó en su corte. Visenya y Rhaenys parecían visiblemente más tranquilas que antes, especialmente Rhaenys, quien parecía controlar su ira y furia. Esto complació a Aenar aún más que ver a sus dos ejércitos. Su futura reina debía controlar su ira para convertirse en una reina digna de la humanidad. Las emociones son peligrosas para un gobernante porque pueden influir en la toma de decisiones. El propio Aenar tuvo que controlar su ira, de lo contrario ya estaría cabalgando sobre Caraxes y terminando lo que Aegon I Targaryen había comenzado en Arenal. Esposo. Visenya saludó a Aenar con una sonrisa y esperó su aprobación ante la mirada de todos. Aenar sabía perfectamente lo que Visenya deseaba. Se inclinó y le besó suavemente la frente con una mirada amable. Gracias por tu arduo trabajo, mi reina. Visenya rió y le devolvió el beso, pero en lugar de besarle la frente, besó las manos de Aenar, a pesar de que estaban cubiertas por su armadura. Yo digo lo mismo, mi rey, dijo con una elegante sonrisa. Aenar asintió y miró a Rhaenys con una mirada juguetona. Parece que mi hermana mayor ha madurado durante mi ausencia. Rhaenys apretó los dientes y no pudo evitar mirar a Aenar con un dejo de enfado en la mirada. No entendía por qué Aenar siempre quería burlarse de ella. ¿Acaso le resultaba tan placentero hacerlo? Veo que su gracia ha asegurado el valle, respondió Rhaenys con rostro impasible, sin mostrarle a su hermano menor ninguna satisfacción. Sus ojos color lila se posaron en el ejército del norte y el valle que se extendía tras él. Eddard Stark y Harold Arryn estaban de pie detrás del rey, ambos con armadura y listos para luchar en cualquier momento. Hubo algunos imprevistos, pero todo salió bien. Aenar asintió y sonrió, le guiñó un ojo a Arianne, quien le devolvió el guiño, y ambos fingieron no conocerse. Después de todo, tener un amante no era precisamente lo más noble del mundo. Sin embargo, cualquiera que se percatara de su interacción fingía no ver nada y guardaba silencio. Solo un necio se atrevería a hablar en contra del rey tras ver a Caraxes aún volando por los cielos. Visenya miró fríamente a la princesa dormiense y volvió a dirigir su atención a Aenar. Tywin y Robert han llegado a Arenal. Las palabras de Visenya provocaron expresiones solemnes en todos los nobles. El enfrentamiento final estaba a punto de tener lugar. ¿Cómo no iban a estarlo?
Esta batalla decidiría quién se sentaría en el trono de hierro y controlaría todo Poniente. Aenar asintió y sonrió en dirección a Arrenal. Aún sin que Visenya hablara, pudo ver al demonio del tridente sentado en el trono del magnífico castillo. Aenar estaba entusiasmado, como ya había dicho, no usaría sus poderes contra Roberts. Quería una lucha brutal, sangrienta y cruel. Solo uno saldría con vida del campo de batalla. O moriría él o moriría Roberts. No había una tercera opción. Entremos, tenemos asuntos de guerra que atender, dijo Aenar mientras se dirigía a la tienda principal. Todos los nobles, grandes y pequeños, siguieron a Aenar y dejaron a los soldados al mando de Titus, Segismund y Kinvara. Aenar hablaría con ellos tres en otra ocasión. Ahora tenía asuntos más importantes que atender. Dentro de la tienda principal, Ariane hacía de copero y servía el vino a todos los grandes nobles, mientras que los demás no se atrevían a mostrar ningún sentimiento de descontento por la diferencia de trato. Ninguno de los presentes era tonto y, desde luego, no iban a empezar una discusión por una copa de vino. ¿Va a atacar su gracia a Arrenal directamente con Caraxes?, preguntó Tyrion con tono serio. No, aunque los soldados de las casas Lannister y Baratheon sean nuestros enemigos, son mi gente. No quemaré a mi gente, respondió Aenar mientras tomaba un sorbo de vino, con la mirada serena y profunda, fija en Tyrion. El enano sí que sabía crear un ambiente de armonía. Con sus palabras, todos se dieron cuenta de que el rey no era un hombre cruel y, desde luego, no era alguien tan mezquino como Aerys II. Anteriormente, les preocupaba el carácter de Aenar. Después de lo sucedido en menos de 20 años, nadie podía culpar a quienes pensaban que Aenar podría estar tan loco como su abuelo. La sombra de dos reyes incompetentes había hecho que todos los nobles temieran ser los próximos en morir. Mi señor Mano, envía una invitación a Robert y dile que he preparado una tentación con vino y comida. Nos veremos antes de la guerra. Las palabras de Aenar dejaron a todos boquiabiertos al mirar al rey. El odio hacia un padre no era algo trivial, pero el rey aún estaba dispuesto a hablar antes de la guerra, lo que demostraba su serenidad y su carácter tranquilo. Me iré enseguida, su gracia, respondió Tyrion sin dudar a las palabras de Aenar. Bajó de la silla con cierta dificultad y se marchó rodeado de guardias de la Legión Roja. Visenya, te dejo a ti los preparativos para mi conversación con Roberts. Aenar delegó el poder en Visenya. Sin embargo, esto provocó que algunos de los señores mostraran cierta vacilación. Al final, uno de ellos habló con tono sincero. Su gracia, no es apropiado usar veneno. Aenar se quedó sin palabras al oír esto, negó con la cabeza y habló con calma. Un rey no envenena a otro. Ese es un principio fundamental. Si se rompieran estas reglas, reinaría el caos y cualquiera podría envenenar a cualquiera. Las palabras de Aenar hicieron que muchos señores se pusieran de pie y alabaran la magnificencia del rey. Después de todo, lo que Aenar dijo era verdaderamente digno de elogio. Eddard miró a su sobrino con orgullo. Aenar podría haber elegido el camino fácil, pero escogió el difícil, lo cual era algo muy bueno a los ojos del Señor del Norte. Las cosas que se ganan fácilmente, se ganan igual de fácilmente. Robert desconocía los asuntos de Jaime y, aunque los hubiera sabido, le daba igual. Lo único que le importaba era Aenar y nada más. Todo lo demás era completamente irrelevante para la situación actual. Cuando Robert se disponía a hablar con Tywin, la conversación se interrumpió al ver entrar Lancel Lannister en el salón de los 100 hogares. Ambos notaron que el joven estaba furioso, algo habitual cuando creía que su padre había sido quemado vivo. Sin embargo, todos comprendieron el motivo de la ira en el rostro de Lancel al escuchar las siguientes palabras del joven escudero. Su gracia, Lord Lannister. Sin ocultar la ira en su rostro, Lancel saludó al rey y a su tío. La mano del rey, Tyrion Lannister, ha venido a Arrenal y solicita una audiencia con el rey en nombre del rey de la casa Targaryen. Cuando Lancel terminó de hablar, todos guardaron silencio. Quisieran o no, todas las miradas se posaron en Tywin Lannister. En los ojos de los señores de las tierras de la tormenta se reflejaban sarcasmo, curiosidad y desprecio. Ni siquiera Tywin pudo evitar apretar los puños mientras su mirada se volvía cada vez más fría. Quería reír, quería matar a quienes lo miraban con sarcasmo y desprecio. Sin embargo, la mente de Tywin se aclaró como nunca antes. Relajó los puños y se mostró tranquilo. ¿Qué opina usted, su gracia?, preguntó Tywin a Roberts. Ya que es mensajero, déjenlo entrar. Robert no dudó en responder a la pregunta de Tywin, y miró a la mano del rey con una expresión ligeramente curiosa, observando toda la situación. Tywin era la mano del rey de la casa Baratheon, mientras que Tyrion era la mano del rey de la casa Targaryen. El destino era realmente interesante.
Robert rió y tomó un sorbo de vino mientras permanecía sentado con indiferencia en el duro trono de piedra. Ante las palabras de Robert, las puertas del salón se abrieron y entró un enano que vestía una armadura dorada con un león verde dibujado en el pecho. El heraldo dudó en pronunciar los títulos de Tyrion, pero finalmente habló. Tyrion Lannister, mano del rey, señor de la casa Lannister y señor de Roca Casterly. Tywin casi perdió la compostura de nuevo al oír que anunciaban los títulos. Si las miradas mataran, Tyrion ya estaría muerto hace mucho tiempo. Tyrion sintió que todo el sudor, la sangre y los sacrificios que había hecho habían valido la pena, a juzgar por la expresión en el rostro de Tywin. Aunque el hombre lo disimulaba bien, ¿cómo iba a ignorar lo que su padre estaba pensando? Su gracia, saludó Tyrion primero al rey y luego miró a Tywin con una sonrisa. Mi señor padre. El rostro de Tywin se contrajo levemente al oír a Tyrion llamarlo padre. Al mirar a su hijo, sus ojos no ocultaron su intención asesina. Jamás se había sentido tan humillado como en ese momento. El señor de Roca Casterly jamás imaginó que aquel ser monstruoso seguiría vivo, y encima se había convertido en mano del rey de la casa Targaryen. Lo más increíble era que el joven rey había aceptado a su hijo como mano del rey. Si antes Aenar había sido un enemigo formidable, ahora era terriblemente peligroso. Pocos hombres son capaces de aceptar al enemigo como aliado. He venido en nombre del rey Aenar I de la casa Targaryen para invitar al rey Robert I de la casa Baratheon a una charla amistosa en medio del campo de batalla. Debo añadir que se respetarán todos los derechos del invitado, tal como lo exigen los dioses. Cuando Tyrion habló sobre los derechos del invitado, miró disimuladamente a Tywin. A Robert no le importaba la pelea entre Tyrion y Tywin. Solo estaba concentrado en las palabras de Tyrion. Sí, una conversación. Robert no negó las palabras de Tyrion y sonrió, aunque esa leve sonrisa sobresaltó a todos los presentes. No era la sonrisa de un humano, sino la de un demonio. Robert no negaba sentir un profundo odio hacia Aenar, pero quería conocer al hombre que estaba a punto de usurpar su trono. Por un instante, Robert recordó las últimas palabras de Raegar. No soy el rey que estaba destinado a ser, pero él vendrá y tú caerás, tal como yo he caído en este lugar. Nos veremos de nuevo en el infierno, primo. En aquel momento, se burló de las palabras de Raegar, pero con el paso del tiempo comprendió que se habían cumplido y que el rey que Raegar había estado esperando había llegado para destronarlo. Y tal como Raegar había predicho, moriría a manos del rey elegido. No es tan fácil matarme, murmuró Robert mientras se levantaba del trono. Tomó el martillo de guerra y caminó hacia la salida del salón de los 100 hogares. Todos los señores de las tierras de la tormenta siguieron a su rey sin temor ni cuestionamiento. En las tierras de la tormenta, el prestigio de Robert era increíblemente alto. Cualquiera estaría dispuesto a morir en la guerra para proteger a su rey. Al ver esto, Tywin no dudó y siguió a Robert. Todos sabían a dónde iba Robert, o mejor dicho, dónde lo iban a encontrar. Tyrion sonrió a Tywin y caminó a su lado. El enano lo hizo a propósito, mientras observaba con interés la expresión indiferente de su padre. Querido padre, veo que estás fuerte y sano, me alegro, comentó Tyrion con una sonrisa sarcástica mientras miraba a su padre. Tywin miró a su hijo y habló con sarcasmo. Tu alegría al verme sano es la razón por la que quieres matarme con tus propias manos. ¿Descubriste lo que le hice a tu pequeña puta? Dijo, mirando fijamente a los ojos de diferente color de su hijo. ¿Cómo puedo alegrarme de matarte, querido padre? Los ojos de Tyrion se volvieron fríos al oír mencionar a Tisa, pero habló con un tono de sorpresa e incredulidad. Sin embargo, su expresión cambió de nuevo al hablar en un tono más bajo. Aunque matarte me haría más feliz que 1000 rameras, ver tu expresión cuando me convierta en señor de la casa Lannister y señor de Roca Casterly será mucho mejor que simplemente matarte. Tywin tuvo que admitir que Tyrion tenía razón. Nunca le había temido a la muerte, pero ver cómo el legado que había construido pasaba a manos de un monstruo como Tyrion era más doloroso que matarlo. Jamás te permitiré convertirte en señor de Roca Casterly, dijo Tywin con frialdad, con los ojos ardiendo de furia. Aunque Jaime muera, aunque Cersei muera, mis nietos se han hecho cargo de Roca Casterly. Jamás te tocará ser señor de la casa Lannister. ¿O acaso matarás a tus sobrinos para usurpar el trono de la casa Lannister? Preguntó Tywin con sarcasmo. Sabía cómo era su hijo. Tyrion jamás mataría a Tommen ni a Myrcella. En cuanto a Joffrey, a Tywin no le importaba un animal que no podía controlarse y que gritaba a los 4 vientos que era rey. Un rey que dice ser rey nunca es un rey, sino un payaso con delirios de grandeza. Tyrion jamás mataría a Myrcella ni a Tommen. Ambos eran niños dulces y bondadosos, ¿cómo podría hacerlo?
Pero con el permiso del rey, ambos serían despojados de sus títulos y apellidos y se convertirían en señor y señora de otra casa noble. Pero Tyrion no pensaba contarle esto a Tywin, así que fingió estar enfadado y habló con frialdad. No subestimes mi crueldad, querido padre. Fui tú quien me enseñó y conoces mis métodos. Tywin entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa, aunque fría y desprovista de afecto paternal. Por esa misma razón, sé que no los matarás. Eres débil y te importa la opinión de las ovejas. No eres un Lannister, el león verde en tu pecho no es el león de la casa Lannister, es un gato enfermo sin uñas, sin boca y sin rugido. Habló, mirando a Tyrion con una mirada fría e inexpresiva. Lamentó no haber abandonado a Tyrion en el bosque cuando era solo un bebé para que muriera devorado por los animales, pero el dolor y el cariño que Joanna sentía por Tyrion le impidieron cometer semejante crueldad. Al final, este acto de debilidad se volvió en su contra. No te preocupes, Lord Padre, aprendo rápido, sobre todo siendo hijo del señor más poderoso de los 7 reinos, respondió Tyrion a las palabras de Tywin con sarcasmo y desprecio. Bajo la atenta mirada de todos los soldados de ambos bandos, 2 tronos se alzaban uno frente al otro, con los estandartes de las 2 casas ondeando al viento. Nadie decía nada ni se atrevía a respirar con fuerza por temor a llamar la atención. Junto al trono de la casa Targaryen, reposaba en el suelo la enorme cabeza del dragón Caraxes. La bestia tenía los ojos cerrados, mientras que su jinete permanecía sentado con los ojos también cerrados. Toda la corte de la casa Targaryen estaba presente, desde pequeños señores hasta grandes señores, como Eddard de la casa Stark y Harold de la casa Arryn. Aenar, que había esperado pacientemente, abrió los ojos y observó el séquito de caballos que venía de Arenal. Los portaestandartes sostenían con orgullo el escudo de armas de la casa Baratheon. En el centro del séquito se alzaba un hombre alto con armadura plateada. Era alto, de casi 2 metros de estatura, con cabello negro y ojos azul oscuro. Mientras cabalgaba, portaba un martillo de guerra. Contrario a lo que todos pensaban, Robert se veía en buena forma y nada parecido a lo que decían los rumores. No era un rey gordo, sino alto y apuesto, lo que contrastaba fuertemente con la imagen que Robert tenía anteriormente. Incluso a cientos de metros de distancia, ambos reyes se miraban fijamente con miradas serenas y asesinas. En sus miradas no había rastro de conspiración, solo la más pura intención de matar. Eran reyes, no señores conspiradores. Ningún rey que usara conspiraciones para derrotar a otro rey merecía ser llamado rey. Era solo un payaso que nunca fue un rey de verdad. Robert Baratheon observó al joven altísimo sentado en el trono. Vestía una armadura negra con el escudo de armas Targaryen en el pecho. En su cabello rubio platino se podía ver una corona de acero valirio engastada con rubíes. Al igual que Rhaegar, el joven era extremadamente guapo, de una belleza sobrehumana, igual que su padre. La mirada de Robert se posó en la enorme bestia carmesí que se encontraba tras el trono, la cual apoyaba la cabeza en un lateral del mismo. Entrecerró los ojos, pero no sintió miedo y siguió cabalgando con calma. Robert bajó de su caballo y caminó con pasos firmes y poderosos, sujetando con firmeza el martillo de guerra. La gente creyó que Robert iba a atacar a Aenar y rápidamente desenvainaron sus espadas. Pero Aenar los detuvo. Miró a su corte y habló con un tono frío y majestuoso. Nadie tiene derecho a decir nada sin mi permiso. Esta es una conversación entre reyes. Bien dicho, engendro del dragón, dijo Robert con un tono igualmente majestuoso. Colocó el martillo de guerra en el trono que le pertenecía y se sentó con calma. Sirvan el vino y la comida al rey. A Aenar no le importó el insulto y habló con un tono tranquilo. Ante la mirada atónita de ambas cortes, Robert bebió el vino que le sirvió Arianne sin dudarlo, lo que le valió una mirada de aprobación por parte de Aenar. Así es, los reyes no se matan entre sí de forma tan cobarde. Los reyes deberían morir en el campo de batalla, comentó Aenar con una sonrisa, mirando al hombre que había matado a su padre. Robert observó fijamente al muchacho y no pudo evitar sentir envidia de Rhaegar. Si él tenía un descendiente así, ¿por qué se habría quedado en Poniente? Habría abdicado hacía mucho tiempo y se habría marchado a Essos para convertirse en mercenario, como siempre había deseado. Por desgracia, todos sus hijos eran, como mínimo, incompetentes. Tommen tuvo cierta salvación, pero Joffrey era un caso perdido y jamás permitiría que semejante monstruo se sentara en el trono de hierro. Es la primera vez que nos vemos, primo, dijo Aenar a Robert, dejando a ambos en silencio. Especialmente los señores de las tierras de la tormenta, que por fin habían recordado que su rey era un asesino de parientes. Una extraña atmósfera flotaba en el aire.
El asesinato de un pariente no era un acto honorable y se consideraba uno de los pecados más terribles que podía cometer una persona. Sí, es la primera vez que nos vemos en persona. Aunque sobrevolaste mi ciudad con esa bestia carmesí. A Robert no le importaban las miradas de desprecio que recibía de ambos lados, fueran enemigos o amigos. Hacía tiempo que había dejado de importarle lo que la gente pensara de él. Caraxes abrió los ojos y mostró sus grandes y afilados dientes. La mirada del dragón se aguzó y observó con crueldad al humano que tenía delante. El dragón podía percibir que su jinete albergaba un profundo deseo de matar hacia aquel humano. Si Aenar daba la orden, Caraxes devoraría a Robert del mismo modo que Sunfire devoró a Rhaenyra Targaryen. Aenar acarició a Caraxes, quien se calmó al contacto con él y habló con voz serena. Si yo fuera tú, no le hablaría así a Caraxes. La última vez que un rey le habló de esa manera, se convirtió en cenizas. Así que mataste al joven rey, dijo Robert con un tono ligeramente sarcástico. Supo de inmediato que el hijo de Jon Arryn había muerto y que la casa Arryn se había rendido a la casa Targaryen. 4 de las 7 grandes casas se habían arrodillado ante la casa Targaryen. El muchacho se atrevió a pedir a Caraxes como si fuera un perro. Mi adorable dragón simplemente se volvió loco y lo redujo a cenizas, respondió Aenar encogiéndose de hombros con indiferencia, como si no le importara la vida de Robert Arryn, cosa que, en realidad, no le importaba. Ya veo, respondió Robert, mostrando una leve expresión de pesar. El hijo de su padre adoptivo había muerto de forma humillante, no como rey, sino como un plebeyo. ¿Vas a usar a esta bestia en el campo de batalla? En cuanto Robert pronunció estas palabras, todos guardaron silencio, con la mirada fija en Aenar. Especialmente los señores de las tierras de la tormenta y las tierras del oeste. Era imposible ignorar a Caraxes. El dragón era prácticamente una colina que podía volar y escupir fuego. Si iban al campo de batalla, se repetiría la segunda batalla del campo de fuego en Poniente. Para ser más precisos, fue el tercer campo de fuego si se tiene en cuenta lo ocurrido en esos, pero a nadie le importaba ese pequeño detalle en ese momento. Aenar no respondió de inmediato y bebió un sorbo de vino antes de contestar finalmente. Aunque sois rebeldes y traidores, sois mi gente y no usaré a Caraxes contra vosotros. Podéis morir en el acero de mi ejército, pero no en el fuego de mi dragón. Todos guardaban silencio, incluso los enemigos de Aenar lo miraban con admiración. Era imposible no admirar al joven. Si hubiera usado al dragón, esta guerra ya habría terminado. Inconscientemente, el rechazo generalizado hacia Aenar pareció disminuir considerablemente. Todos reconocieron que Aenar era un buen monarca, que no abusaba del poder para convertirse en un tirano, al igual que Maegor el Cruel. Sin embargo, Tywin percibió algo más. La astucia del joven rey. ¿Un rey benevolente? Si Aenar hubiera sido el débil y lamentable Baelor, lo habría creído, pero con la información que tenía sobre el rey, el joven era cualquier cosa menos benevolente. Un zorro astuto. Esa era la opinión de Tywin sobre Aenar. El muchacho era brillante interpretando el papel de niño bueno, mientras que simplemente se ganaba a la gente con su atractivo físico y sus palabras suaves, elegantes y nobles. Al ver que todos habían caído en la trampa, Tywin se burló, pero guardó silencio. La razón era muy simple. Su mala reputación no podía empañar la buena reputación de Aenar. Si bien la reputación era irrelevante la mayor parte del tiempo, el señor de Roca Casterly tuvo que admitir que usar el prestigio en ese momento era una buena estrategia. Sinceramente, Tywin sentía aún más celos de Aerys por tener un nieto tan bueno. Aenar era todo lo que deseaba que fuera Jaime. Por desgracia, el maldito dios de las 7 caras es un don nadie, igual que todos los demás dioses. Si Jaime hubiera conocido los pensamientos de su padre, sin duda habría refutado sus palabras. ¿Qué tenía de malo seguir su propio camino? ¿Acaso estaba mal luchar por su sueño? ¿Estaba mal sacrificarse por aquello en lo que creía? Si Tywin supiera lo que piensa su hijo, sin duda le daría una buena paliza. Solo alguien nacido en cuna de oro podría ser tan ingenuo e idealista. El hijo quiere matar al padre, el primo quiere matar al primo, el hermano quiere matar al hermano. Aenar tomó un sorbo de vino y comentó con una sonrisa. ¡Qué ciclo de odio eterno! Los ojos de Aenar se posaron en Tyrion y Tywin, luego miró a Harold y recordó a Robert Arryn, luego miró a Sandor Clegane y a Gregor Clegane. Los fantasmas siempre vuelven para atormentarnos, respondió Robert con tono frío, mirando a Aenar, que bebía tranquilamente su copa de vino. Aunque ambos conocían las intenciones asesinas y brutales del otro. Sé que eres de mi familia, primo, dijo Aenar, atrayendo la mirada de muchos. Pero mataste a mi padre y, como su hijo, debo matarte para vengarlo.
Matar a los propios parientes era imperdonable, pero nadie negaba que vengar al padre fuera malo o incluso incorrecto. Si un hijo no puede vengar a su padre, entonces es incompetente y cobarde. Por eso vamos a luchar en el campo de batalla, una lucha brutal y sangrienta, de la que solo uno saldrá con vida. Cuando Aenar terminó de hablar, miró a Robert con una sonrisa divertida. Robert sonrió y se bebió todo el vino de un trago. Me gusta la propuesta, te mataré igual que maté a tu padre, dijo con un tono incomparablemente frío y asesino. El sentimiento es mutuo, su gracia, respondió Aenar con una suave sonrisa y continuó hablando. Pero no se preocupe, no soy un monstruo como usted. Si mueres, no acabaré con tu linaje, incluso tomaré a tu noble hija como mi amante. Las palabras de Aenar dejaron a muchos boquiabiertos. No esperaban que el joven rey dejara con vida a los hijos de Robert con la reina Cersei. Robert entrecerró los ojos y miró a Aenar con seriedad. En cuanto a la humillante situación en la que se encontraría su hija, no le importaba. Vivir era lo más importante. Si Myrcella podía sobrevivir siendo la amante del rey, él podía aceptarlo sin remordimientos. ¿Y mis hijos varones? Preguntó Robert, y el silencio se extendió con sus palabras. Salvar a una mujer era diferente a salvar a un hombre, especialmente a un príncipe. Si bien no tendrían poder si Robert perdía la guerra, los títulos seguían siendo títulos y no les importaba lo que pensaran los humanos. Si Joffrey y Tommen eran príncipes, lo serían hasta su muerte, y ese era un peligro que ningún monarca deseaba correr. Serán considerados bastardos y se les dará el apellido Batters. Abdicarán de sus títulos y dejarán de ser nobles. Aenar respondió a la pregunta de Robert con tono divertido. Matará a Joffrey en secreto, estaba demasiado loco para seguir con vida, pero Tommen sobrevivirá. Era un buen muchacho con un corazón noble que sentía compasión por la gente común. El peso que pesaba sobre los hombros de Robert desapareció al oír las palabras de Aenar. No temía que Aenar mintiera. Si eso sucediera, el prestigio que el joven había acumulado se desvanecería al instante. En realidad, Ned te crió, dijo Robert, clavando sus ojos azules en el hombre al que consideraba un hermano. La traición de Eddard le dolió a Robert más que la muerte de Jon Arryn. Eran hermanos que no compartían lazos de sangre. Él confiaba plenamente en Eddard, pero su hermano lo traicionó. Si hubiera que describir con palabras lo que sintió al enterarse de la traición del norte, sería una agonía y un dolor psicológico profundo. Al recordar esto, los ojos de Robert se llenaron de odio de nuevo. Ayudaste al hijo del hombre que violó a tu hermana. Rugió Robert a Eddard, quien permaneció impasible ante la furia del rey. La atmósfera relativamente tranquila y apacible se vio truncada por el rugido bestial de Robert. Todos en la corte de la casa Baratheon retrocedieron un paso por temor a perturbar a Robert. Eddard no dijo nada y miró a Aenar, esperando permiso para hablar, quien asintió y le permitió hacerlo. Lyanna no te amaba, amaba a Rhaegar. Cuando Eddard pronunció esas palabras, los ojos de muchos de los presentes se abrieron de par en par, conmocionados e incrédulos. ¿Qué habían oído? La principal causa de la guerra fue, en realidad, una mentira. Mentiras. Si el rugido de Robert había sido antes de rabia, en ese momento el hombre era un demonio lleno de furia. Ella fue violada y usted defiende al violador. Eres una deshonra para la casa Stark. Los furiosos rugidos de Robert se extendieron por todo el campo de batalla. Incluso en Arenal podían oírse. El rostro de Eddard finalmente reaccionó. No finjas que no sabes por qué huyó de ti. El señor del norte habló con un tono gélido mientras miraba al hombre herido por el dolor de la traición. Te aconsejé incontables veces que dejaras de ir a burdeles, pero seguiste engañando a mi hermana incluso estando comprometido. ¿Tenías al menos un par de bastardos en el valle?, continuó Eddard, ajeno a las miradas de todos. Robert jamás se quedará en la misma cama. Oí que tuvo un hijo con una chica de Vale. El amor es dulce, mi querido Ned, pero no puede cambiar la naturaleza de un hombre. Así te describió ella, Roberts. Eddard no escatimó palabras para intensificar aún más el dolor que sentía Roberts. Robert apretó los puños mientras sus ojos se llenaban de furia, resentimiento y dolor. Quería gritar que Ned estaba equivocado, pero en el fondo sabía que Lyanna tenía razón. Podía ser fuerte durante unos meses, pero nunca para siempre. Sabiendo de las numerosas traiciones de Robert con Cersei, nadie cuestionó las palabras de Eddard. Incluso la corte de Robert conocía sus traiciones, por lo que aceptaron fácilmente las palabras que Lyanna le dirigió a su hermano. Parece que hasta tus vasallos creen las palabras de mi querida madre, dijo Aenar con tono divertido, mirando el rostro de Robert. No le importaba la tensa atmósfera que se respiraba en el ambiente, como si no le importara lo que sucedía. Siguió secuestrando y violando a tu hermana.
Robert se negaba a creer que se equivocaba y habló con un tono frío, mirando a Eddard como una serpiente a punto de morder a su presa. ¿De verdad? Entonces el registro matrimonial de Antigua en manos de la Orden de los Maestres es falso. Eddard respondió a las acusaciones con una mirada serena, observando la expresión de asombro de Robert. No solo Robert se sorprendió por las palabras de Eddard, sino que incluso Tywin mostró una expresión de asombro. Lo que la Orden de los Maestres pretendía al ocultar información tan importante era, cuanto menos, preocupante. Quizás los maestres ya conocían la identidad de Aenar antes que nadie en el mundo. Robert sintió un dolor punzante en el pecho al pensarlo. Había traidores por todas partes, pero lo que realmente le dolía era que Lyanna se hubiera casado con Raegar. Eso era peor que matarlo. Prefería morir pensando que Lyanna había sido secuestrada antes que aceptar que la mujer que amaba profundamente se hubiera entregado a otro hombre por amor. Robert quería reírse de su propia desgracia. Había arrojado a todo el continente a las llamas de la guerra por una mujer que no lo amaba y que prefería casarse con el enemigo. No había nada más trágico que un amor tan puro traicionado. Robert, mi querido primo, dijo Aenar con un tono que podría considerarse tranquilo, incluso indiferente, captando la atención de Robert. Sé que ahora mismo debes estar furioso, probablemente con ganas de matarnos a todos, pero contrólate y compórtate como un verdadero rey. Robert respiró hondo y calmó los sentimientos asesinos, furiosos y llenos de odio que le bullían en el pecho. Tal como había dicho Aenar, no podía perder el control en ese momento, sobre todo con todos mirándolo. Al observar la expresión indiferente de Aenar, Robert se preguntó si, de estar frente al asesino de su padre, él sería capaz de mostrarse tan tranquilo e indiferente. Tras reflexionar un instante, comprendió que probablemente intentaría matar al asesino cuanto antes. Muy bien, no te dejes llevar por las emociones. Las decisiones deben tomarse racionalmente, sin que intervengan los aspectos emocionales, le dijo Aenar a Robert con una mirada serena. Todos observaban la escena con expresiones extrañas. Consideraban que Aenar era el rey más experimentado, mientras que Robert era un joven recién coronado. Esto resultaba sumamente extraño, pues era justo lo contrario. Robert era el veterano, mientras que Aenar era el novato. Tras terminar su copa de vino, Aenar se puso de pie. Ha sido una buena conversación, su gracia. Ya veremos en el campo de batalla. Espero que goces de buena salud hasta nuestra batalla final, primo. Al ver la alta espalda del muchacho, Robert dejó escapar un largo suspiro cargado de emociones complejas y se marchó sin mirar atrás. ¿Qué opinas de él? Preguntó Robert a Tywin con tono tranquilo, como si toda la furia anterior hubiera sido algo irreal. Pero Tywin sabía que toda la furia que sentía el rey estaba reservada para el momento oportuno. La usaría en la batalla más importante, cuando Robert y Aenar se enfrentaran en el campo de batalla. Astuto, extremadamente inteligente y cruel. Tywin respondió a la pregunta de Robert con un tono sombrío y resignado. No esperaba que el muchacho fuera tan bueno. Ese tipo de monarca era al que todo mano del rey aspiraba a servir, incluido él mismo. El simple hecho de poder servir a un gran rey basta para traer gloria y riquezas incalculables a una casa noble durante décadas. Sí, puede que oculte su verdadera apariencia tras su aspecto, pero tú y yo sabemos que es más despiadado que Maegor, comentó Robert con un toque de sarcasmo. Aenar podía engañar a cualquiera con su encanto y carisma imponente, pero Tywin y Robert solo sentían ira y odio hacia él, por lo que eran inmunes al carisma del joven rey. Podían ver que cada palabra, gesto y mirada estaba diseñado para ganarse la confianza y la admiración de todos, incluso de sus propios enemigos. En la conversación anterior, si Robert perdía la guerra, las tierras de la tormenta y las tierras del oeste no podrían resistir la tentación de someterse a la casa Targaryen. Perdimos una batalla incluso antes de que comenzara la guerra, dijo Tywin con un tono admirativo pero solemne. Una sonrisa se dibujó en los labios del señor de Roca Casterly. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a un desafío tan interesante. A Robert no le interesaban las conspiraciones políticas como a Tywin. Se había estado preparando para luchar contra Aenar desde que supo que el muchacho se acercaba. Nada le importaba más que eso. Al menos no matará a mis hijos e hijas, dijo Robert con un atisbo de alivio en la mirada. Como padre, quiere garantizar la seguridad de sus hijos e hijas. Tywin asintió. Aunque Aenar los hubiera manipulado en esa conversación, se sentía satisfecho con haber perdido esa batalla de ingenio. Por lo que veía, el rey no destruiría la casa Lannister para entregársela a Tyrion. Aunque no deseaba que algo así sucediera, era mejor que la gloriosa casa Lannister desapareciera de la historia como las demás casas nobles.
Por otro lado, en la tienda personal de Aenar, los 3 miembros de la casa Targaryen permanecían juntos mientras Leda los protegía. Robert luce diferente a como lo imaginaba. Se ve majestuoso y como un verdadero rey, nada que ver con los rumores, comentó Visenya mientras se sentaba en el regazo de Aenar, abrazándolo y apoyando la mejilla en su pecho, escuchando los potentes latidos de su corazón. Bueno, es culpa mía. Aumenté la presión sobre él, lo que provocó que el rey gordo desapareciera y el demonio tridente recuperara su poderío, respondió Aenar con una sonrisa mientras acariciaba el cabello plateado de su esposa. Robert no lo había defraudado y, tras unos años de entrenamiento, se había convertido en la mejor versión de sí mismo, lo cual satisfizo a Aenar. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tendría luchar contra un rey gordo que ni siquiera puede usar armadura? Por eso, el rey estaba complacido con la majestuosa apariencia de Roberts. Rhaenys observó con un toque de envidia cómo los dos se abrazaban, abrazó a Aenar por detrás y apoyó la cabeza en su hombro. No me ignores. Habló con auténtica indignación en su voz. Parece que alguien ha dejado atrás la falsa moral y ha aceptado su verdadera herencia. Visenya se burló de Rhaenys sin dudarlo. Al oír las palabras de Visenya, la princesa sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Sin embargo, pronto comprendió que no tenía sentido avergonzarse. Era una mujer de la casa Targaryen y estaba cumpliendo con lo que la tradición le imponía. Sin vergüenza. Como si leyera los pensamientos de Rhaenys, Visenya habló con un toque de sarcasmo. La rápida aceptación de Rhaenys de la situación actual solo demostraba que llevaba tiempo interesada en Aenar. Ante la mirada de desprecio de Visenya, Rhaenys resopló con frialdad y besó la mejilla de Aenar con una expresión de orgullo. Dejen de pelear, tenemos asuntos más importantes que atender. Aenar, aunque divertida por la discusión entre ambas mujeres, habló con un tono amable y persuasivo. Quiero que participen en el ritual de sangre. Las palabras de Aenar hicieron que ambas mujeres dejaran de pelear de inmediato, y sus ojos se iluminaron al oír mencionar el ritual de sangre. Antes de que digas nada, tengo que explicarte con exactitud, dijo Aenar, y continuó hablando. El ritual de sangre no es tan sencillo, sobre todo sus consecuencias. Tendrás una esperanza de vida inmortal, el tiempo será irrelevante y nunca envejecerás. Sin embargo, los humanos no fueron creados para alcanzar la vida eterna. La mente humana enloquecerá con el paso del tiempo. Una mente decidida y enfocada, con objetivos a largo plazo, puede ayudar a resolver este problema. Entonces, debo preguntar. ¿De verdad quieres someterte al ritual de sangre? Preguntó Aenar con tono solemne. Si Rhaenys o Visenya se negaban, él respetaría su decisión. No todos estaban preparados para vivir tanto tiempo. Visenya observó la expresión solemne de su esposo con ira. ¿Crees que te dejaría solo para soportar tanta presión? ¿Acaso soy tan indigna a tus ojos, esposo? Preguntó la reina, mirando fijamente a los ojos de Aenar con una mirada penetrante y aguda. No, respondió Aenar con dulzura mientras acariciaba el hermoso rostro de Visenya. Nunca he dudado de las capacidades de mis reinas, pero la vida que les propongo es una lucha eterna contra seres que escapan a la comprensión humana. ¿Qué esposo querría una vida así para su familia? Lo pregunto porque respeto sus decisiones y elecciones. Las palabras de Aenar dejaron atónitas a Visenya y Rhaenys por un instante. Se miraron y sonrieron al mismo tiempo. Cada uno besó una mejilla de Aenar y ambos respondieron al mismo tiempo. Sí, acepto pasar el resto de mi vida contigo. Aenar sonrió y besó suavemente los labios de sus dos reinas. Gracias. ¿Cómo no iba a ser feliz? Él mismo sabía cuánto tenía que sacrificar para que la humanidad siguiera prosperando. Sin él, la humanidad jamás abandonaría el planeta y sería esclava de los dioses hasta el fin de los tiempos. El camino dorado que recorrió era solitario, y tener a sus esposas a su lado fue una gran ayuda que le impidió perderse en aquel camino empinado y lleno de baches. Durante el ritual, puedes cambiar cualquier parte de tu cuerpo, dijo Aenar con una sonrisa, observando el brillo en los ojos de las dos mujeres. No necesito cambiar nada, solo mi estatura. Visenya habló con entusiasmo. Pensaba que su cuerpo era perfecto, solo que su estatura le dificultaba luchar en las batallas, algo que quería cambiar. Tras el ritual, ambas crecieron hasta alcanzar los 3,5 metros de altura, dijo Aenar, mirando a sus dos reinas. Visenya y Rhaenys abrieron los ojos de par en par y miraron con incredulidad lo que acababan de oír. De repente, miraron a Leda y comprendieron. Quiero que mi cabello sea plateado, dijo Rhaenys con voz suave. Deseaba conservar su tez morena, heredada de su madre, pero quería cambiar el color de su cabello para parecerse más a una Targaryen. Aunque le gustaba ser una Martell,
Su verdadera familia era la casa Targaryen. Leda, no dejes entrar a nadie, dijo Aenar mientras se ponía de pie y dejaba a Visenya en el suelo. Leda hizo una reverencia y salió de la tienda, quedándose de pie en la entrada con la mano sobre su espada. Al mirar a las dos mujeres que tenía delante, Aenar habló con tono tranquilo. Quítense toda la ropa. Visenya asintió y se quedó desnuda frente a su esposo sin ninguna timidez. Estaba acostumbrada a estar desnuda con Aenar, así que no sintió mucho. Pero no se podía decir lo mismo de Rhaenys. Se desnudó poco a poco con una mirada tímida mientras cubría su desnudez con los brazos y las manos, lo que provocó que Visenya comenzara a reírse al ver la escena. Rhaenys miró fijamente a Visenya, pero permaneció en silencio, aunque ya había visto a Aenar desnudo con Visenya antes, aún sentía timidez, lo cual era normal. Aenar encontró la escena divertida, pero pronto adoptó una expresión solemne y habló. Empecemos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.